Imagina por un momento estar en las calles de Jerusalén aquel día sombrío, cuando el cielo se cubrió de una oscuridad inexplicable en pleno mediodía. Los gritos de angustia y el murmullo temeroso se mezclaban en el aire pesado. Jesús, el hombre que había sanado enfermos, dado vista a los ciegos y hablado de un reino de amor y justicia, ahora colgaba en una cruz, abandonado, herido, muriendo lentamente. Los que lo habían seguido, sus discípulos más cercanos, estaban allí, desolados, paralizados por la incredulidad. María, su madre, estaba a sus pies, con el corazón destrozado, mientras el eco de las palabras de Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, resonaba por las colinas. En ese instante, algo mucho más grande estaba ocurriendo. La muerte de Jesús no solo marcaba el final de una vida, era el cumplimiento de un plan divino, una victoria envuelta en aparente derrota. Los poderes del mal celebraban, creyendo que habían vencido, pero no sabían que este era solo el comienzo de algo extraordinario. El dolor y la tristeza envolvían a todos los que le amaban, pero el impacto de su muerte pronto se manifestaría de maneras que nadie podría haber anticipado. Era como si el mismo cielo estuviera en silencio, esperando lo que vendría a continuación. Y entonces, en el momento exacto en que Jesús exhaló su último aliento, algo asombroso sucedió dentro del templo de Jerusalén, en el lugar más sagrado de toda la nación. Allí, detrás de un grueso velo de púrpura y escarlata, se encontraba el Santo de los Santos, el lugar donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, llevando la sangre de un sacrificio para expiar los pecados del pueblo. Pero en ese instante, sin que nadie lo tocara, ese velo, que simbolizaba la separación entre Dios y la humanidad, se rasgó de arriba a abajo. No fue un rasguño pequeño ni un desgarro en un borde. No, el velo se partió en dos, desde lo más alto hasta lo más bajo, como si una mano invisible y poderosa lo hubiera arrancado. Los sacerdotes en el templo quedaron atónitos, sus corazones llenos de temor. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo era posible? Pero para aquellos que creían en Jesús, este era el signo más claro de todos, ya no había una barrera entre Dios y su pueblo. La muerte de Jesús había abierto un camino nuevo y vivo, un acceso directo al Padre, sin necesidad de más sacrificios, sin necesidad de intermediarios. Este rasgón en el velo era una declaración celestial de que el sacrificio de Jesús había sido aceptado, que ahora todos podían acercarse a Dios con confianza, sabiendo que la distancia entre el cielo y la tierra había sido eliminada por el acto de amor más grande jamás conocido. Mientras el velo caía en dos, afuera del templo, la tierra misma parecía estremecerse ante la magnitud de lo que había sucedido. Un gran temblor sacudió la ciudad de Jerusalén, las rocas se partieron, y las estructuras que habían permanecido firmes por años comenzaron a tambalearse. Era como si la creación misma sintiera la muerte de su creador, como si la naturaleza no pudiera contener su lamento. Las personas corrían por las calles en pánico, sin saber hacia dónde ir ni qué hacer. Los gritos se mezclaban con el rugido de la tierra bajo sus pies. Aquellos que estaban cerca de la cruz sintieron el suelo temblar, y sus corazones se llenaron de un temor reverente. No era solo un terremoto, era un recordatorio de que algo extraordinario había ocurrido. El poder que sostenía todo el universo acababa de enfrentar la muerte, y la creación no podía permanecer indiferente. Este temblor, estas rocas partidas, eran señales de un cambio cósmico, un anuncio de que el viejo orden estaba pasando y que algo nuevo, algo lleno de esperanza y redención, estaba a punto de surgir. Los que estaban allí sabían, en lo más profundo de sus corazones, que el mundo nunca sería el mismo. Las sombras que cubrían la tierra comenzaban a ceder, pero la verdadera luz aún estaba por revelarse. Y en medio de ese caos, mientras la tierra seguía temblando y el miedo se apoderaba de todos, algo aún más asombroso ocurrió. En los cementerios que rodeaban Jerusalén, en tumbas antiguas y olvidadas, algo imposible estaba sucediendo. Las piedras que sellaban los sepulcros se movieron, y desde las profundidades de la tierra, algunos de los santos que habían muerto mucho tiempo atrás comenzaron a levantarse. Estos hombres y mujeres piadosos, cuyos cuerpos habían sido entregados al polvo, ahora caminaban entre los vivos. No como espectros ni sombras, sino como seres humanos de carne y hueso, testigos del poder de la muerte vencida. La gente en la ciudad, ya aterrorizada por el terremoto,
Se encontró cara a cara con estos santos resucitados, y el asombro se mezcló con la incredulidad. ¿Cómo era posible? ¿Qué significaba todo esto? Estas apariciones no eran solo un milagro, sino un adelanto de lo que estaba por venir. Eran una promesa viva de la resurrección que Jesús había predicado, un recordatorio de que su muerte no era el final, sino el comienzo de una nueva vida para todos aquellos que creyeran en él. Estos santos resucitados eran la prueba tangible de que la muerte había perdido su aguijón y que la vida eterna, prometida por Jesús, estaba ahora al alcance de todos. La oscuridad estaba retrocediendo, y la victoria sobre la muerte comenzaba a revelarse de una manera que nadie esperaba. En medio de todo ese asombro y temor, había un hombre que había presenciado todo desde el principio, un centurión romano, un soldado endurecido por la batalla, acostumbrado a la violencia y la muerte. Él había sido el encargado de supervisar la crucifixión, había visto a muchos morir antes, pero esta muerte, la de Jesús, fue diferente. Mientras el cielo se oscurecía, la tierra temblaba, y aquellos santos resucitados comenzaban a aparecer, algo dentro de él cambió. Este hombre, que había seguido órdenes sin cuestionar, comenzó a darse cuenta de la magnitud de lo que había presenciado. Frente a esa cruz, mientras contemplaba el cuerpo sin vida de Jesús, sintió un peso en su corazón que nunca antes había experimentado. Y entonces, con una voz que temblaba tanto por la emoción como por el temor, el centurión pronunció palabras que resonaron en medio del caos: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. No eran palabras vacías, eran una confesión de fe, nacida de la experiencia directa de haber presenciado el poder divino en su forma más pura. Aquel centurión, un pagano, un hombre que no conocía las escrituras ni las promesas de los profetas, se convirtió en uno de los primeros en reconocer a Jesús por lo que realmente era. Su declaración fue un testimonio poderoso de que la cruz, lejos de ser una derrota, era en realidad la revelación más clara de la verdadera identidad de Cristo. En ese momento, la verdad sobre quién era Jesús comenzó a difundirse, incluso entre aquellos que no lo habían conocido antes. 3 días después de esa oscuridad y de esos eventos que sacudieron la tierra y los corazones, llegó el amanecer de un nuevo día. Las primeras luces del sol apenas acariciaban el horizonte cuando un grupo de mujeres se dirigió al sepulcro donde habían colocado el cuerpo de Jesús. Llevaban consigo especias para ungirlo, aún sumidas en el dolor y la tristeza de la pérdida. Pero al llegar, algo inesperado las detuvo. La gran piedra que sellaba la entrada del sepulcro había sido removida. Atemorizadas y confundidas, se asomaron dentro y vieron que el cuerpo de Jesús no estaba allí. El sepulcro estaba vacío. El temor se mezcló con una sensación de asombro y desconcierto. ¿Qué había ocurrido? ¿Dónde estaba el Señor? Fue entonces cuando 2 figuras, resplandecientes como la luz misma, aparecieron ante ellas. Eran ángeles, mensajeros de una noticia que cambiaría el curso de la historia para siempre. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive?, les preguntaron. No está aquí, ha resucitado. Las mujeres, aún atónitas, comprendieron en ese momento que la muerte no había podido retener a Jesús. La piedra no fue movida para dejar salir a Jesús, sino para permitir que los creyentes vieran la evidencia de su resurrección. La promesa de vida eterna había sido cumplida, y el poder de la muerte había sido destruido para siempre. Ese sepulcro vacío era la señal más clara de la victoria de Jesús sobre la muerte, una victoria que ofrecía esperanza y nueva vida a todos los que creyeran en él. La noticia de la resurrección se esparció rápidamente, llenando de alegría y fe a aquellos que antes estaban abatidos. Ahora, sabían que la oscuridad no tenía la última palabra. La luz había vencido, y la historia de redención apenas comenzaba. La noticia de la resurrección se extendió como fuego por entre los discípulos y seguidores de Jesús, encendiendo sus corazones con una nueva esperanza y propósito. Aquellos que antes estaban escondidos por miedo, ahora se reunían con renovado valor, sabiendo que su Maestro había vencido la muerte. No estaban solos, el Espíritu Santo, prometido por Jesús, estaba a punto de descender sobre ellos, llenándolos de poder y sabiduría. Y así, en el día de Pentecostés, ocurrió algo extraordinario. Mientras estaban reunidos en oración, un sonido como un viento poderoso llenó la casa, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos.
De repente, comenzaron a hablar en otros idiomas, proclamando las maravillas de Dios a personas de todas las naciones que se habían reunido en Jerusalén. Este evento marcó el nacimiento de la iglesia primitiva, un movimiento que se expandiría rápidamente por todo el mundo conocido. Pedro, que antes había negado a Jesús 3 veces, ahora se levantaba con audacia y predicaba a las multitudes, explicando cómo la muerte y resurrección de Jesús cumplían las Escrituras y ofrecían salvación a todos. La iglesia, guiada por el Espíritu Santo, creció en número y en fuerza, compartiendo todas las cosas en común, cuidando de los necesitados y proclamando el Evangelio sin temor. Este nuevo cuerpo de creyentes no solo seguía las enseñanzas de Jesús, sino que vivía su amor de manera tangible, transformando comunidades y llevando esperanza donde antes solo había desesperanza. La resurrección de Jesús no solo cambió la vida de unos pocos, sino que comenzó un movimiento que trascendería generaciones. Los discípulos, ahora apóstoles, llevaron el mensaje de Cristo hasta los confines de la tierra, testificando con sus vidas y con su sangre. La historia no terminaba en la cruz ni en la tumba vacía, continuaba en cada corazón que aceptaba a Jesús como Señor y Salvador. Y así, el mensaje de esperanza, redención y vida eterna sigue vivo hoy, resonando a través de los siglos, invitando a todos a ser parte de esta historia que nunca acaba, una historia escrita con el amor y la gracia de Dios.